Hola, soy Nicolás Hernández del canal FPT y hoy vamos a tener un video muy especial en el que vamos a dar un breve resumen sobre las ligas más importantes de Europa y conoceremos cuáles equipos se coronaron como campeones en las copas y ligas de estos países, además de que veremos los ascensos y descensos y también revisaremos lo que pasó en las copas europeas en la temporada 2024-2025. Este video se dividió en dos partes, te dejo en el final del video la tarjeta de la primera parte. Antes de esto te quiero pedir un favor muy grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Para iniciar vamos a España, donde también el calendario ha cambiado bastante debido a que la Supercopa se la llevaron a Medio Oriente, lo que hace que ahora se dispute a principio de año, además de que el modelo que se usa es un Final Four. Los clasificados a esta edición fueron Real Madrid como campeón de Liga, Barcelona como el subcampeón de Liga, Athletic Club como campeón de la Copa del Rey y el Real Mallorca como subcampeón de la Copa del Rey. Las semifinales las disputaron Real Madrid frente a Mallorca, la cual quedó 3-0 a favor de los merengues, y la otra se disputó entre Athletic Club frente a Barcelona, la cual fue 2-0 para los culés, con lo cual la final nos presentó el clásico español entre Real Madrid y el Barcelona, el cual se disputó el 12 de enero del 2025 en el estadio King Abdullah Sport City, y el desarrollo del partido básicamente se tiñó de blaugrana debido a que el Barcelona dio un recital donde golearon 5-2 al Madrid, lo que le otorgó el título de Supercopa número 15 al club culé. La Copa del Rey inició el 9 de octubre de 2024 y la final la disputaron Real Madrid frente a Barcelona. El camino de los merengues inició en 16avos de final, donde aplastó al Deportivo Mineira por 5-0. En octavos de final le ganó al Celta Vigo 5-2 en tiempo extra. En cuartos de final superó con lo justo al Leganés por 3-2 y en las semifinales, que se disputaron ida y vuelta, se enfrentó a la Real Sociedad y nos regalaron una hermosa serie que inició en San Sebastián, donde el Real Madrid ganó por 0-1. La vuelta en el Bernabéu en los 90 la ganó la Real Sociedad por 4-3 con un gol al 90+3 de Oyarzabal, que mandó el partido a la prórroga, donde el gol de Rüdiger a los 115 le dio el paso a la final a los merengues, dejando un marcador global de 5-4. El camino del Barcelona inició en 16avos de final, donde superó al Barbastro por 4-0, en octavos de final le ganó al Real Betis por 5-1, en cuartos de final aplazó al Valencia por 5-0, en las semifinales se encontró al Atlético de Madrid y nos dejaron una serie bastante memorable, sobre todo por el partido de ida que se jugó en el Olímpico de Montjuïc y el cual quedó 4-4 y en el cual el Atlético de Madrid logró empatar agónicamente en los últimos 10 minutos del partido después de ir abajo 4-2. El partido de vuelta se disputaría en Madrid en el estadio Riget Air y fue un poco más descafeinado debido a que solo quedó 1-0 a favor de los blaugranas, que dejaron de esta manera el global 5-4, consiguiendo el paso a la gran final, con lo cual nos ubicamos el 26 de abril de 2025 en el estadio de la Cartuja en Sevilla, en una edición más del clásico español que definiría el título de la Copa del Rey. El resultado en los 90 fue un 2-2 bastante emocionante y en la prórroga Jules Koundé le dio el título al Barcelona gracias a su gol al 116, con lo cual el conjunto catalán obtenía su título número 32 de la Copa del Rey. La liga inició el 15 de agosto de 2024 y el desarrollo fue muy cambiante. Para entenderlo vamos a dividir esto en tres partes. La primera fue dominada por el Barça, donde demostró un nivel maravilloso que duró hasta la fecha 17, momento en el que perdió el liderato, y aquí entramos a la segunda fase del desarrollo de la liga, la cual nos trajo a tres contendientes: Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Esta fase duró aproximadamente 10 fechas hasta que el Atlético de Madrid se cayó y la lucha quedó entre dos, que entramos a la tercera fase del desarrollo de la liga de esta temporada, donde merengues y blaugranas pelearon por el título, el cual se definió en las fechas 35 y 36. Lo digo porque en la jornada 35 se disputó una nueva edición del clásico español el 11 de mayo de 2025. Para entenderlo hay que ver la tabla de posiciones, donde los dos equipos tenían una diferencia de 4 puntos apenas a favor de los blaugranas. El inicio del partido fue una pesadilla para los culés debido a que en los 15 minutos iniciales llevan 2-0 abajo, pero en una exhibición brillante y que mostró una remontada milagrosa. Antes del final del primer tiempo ya habían puesto el partido 4-2. La última acción del encuentro fue el gol de Mbappé a los 70, con lo que se selló un 4-3 final que dejaba al Barcelona con el primer match point a favor para asegurar el título de la liga al alejar 7 puntos al Real Madrid.
con lo cual en la jornada 36 el derbi catalán definiría el título de liga para los blaugranas y se logró gracias a la victoria por 0-2 en condición de visitante, con lo cual el Barcelona aseguró su título de liga número 28 y que además también consiguió un triplete a nivel nacional debido a que ganó la Supercopa, la Copa del Rey y la liga de la que estamos hablando. La tabla final quedó de esta manera. Los clasificados a las competiciones europeas fueron Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, que van a la UEFA Champions League, Real Betis y Celta de Vigo, que van a la UEFA Europa League, y Rayo Vallecano, que va a la UEFA Conference League. Los descendidos fueron Leganés, Las Palmas y el Real Valladolid, que en especial tuvo una campaña bastante desastrosa, y los ascendidos fueron Levante, Elche y el Real Oviedo, que ganó la final del playoff de ascenso frente al Mirandés y que gracias a esto regresan a primera después de 24 años. Para continuar con este viaje vamos a ir a Inglaterra, donde la temporada inició con la Community Shield, que se disputó el 10 de agosto del 2024 en la Catedral del Fútbol, Wembley. La final la disputaron Manchester City como campeón de la Premier y Manchester United como campeón de la FA Cup en la temporada pasada. El partido fue bastante disputado y los últimos 10 minutos fueron muy movidos debido a que Garnacho a los 82 adelantó a los Red Devils, pero al final del partido a los 89 Silva logró empatar para los Citizens, con lo cual el partido se fue a penales y el City logró imponerse por 7-6, logrando de esta manera su octavo Community Shield. La Carabao Cup inició el 7 de agosto de 2024 y los finalistas de esta edición fueron el Newcastle y el Liverpool. El camino de las Urracas inició en segunda ronda, donde frente al Nottingham Forest el partido quedó empatado 1-1 y por penales lo superaron por 4-3. En la tercera ronda superaron con lo justo al Wimbledon por 1-0, en los octavos de final le ganaron a Chelsea por 2-0, en cuartos al Brentford por 3-1 y las semifinales se jugaron en formato ida y vuelta y los enfrentó al Arsenal. En la ida, donde fueron visitantes, ganaron por 0-2 y en la vuelta en condición de local la ganaron por el mismo marcador para dejar un global 4-0. Mientras tanto, el camino de los Reds inició en la tercera ronda, donde aplastaron 5-1 al West Ham United, en los octavos superaron al Brighton por 3-2, cuartos de final le ganaron al Southampton por 2-1 y en las semifinales, que le enfrentaron al Tottenham, en la ida, que fue en condición de visitante, perdieron por 1-0 y en la vuelta, que fue en condición de local, golearon por 4-0 para dejar un global 4-1, con lo cual nos ubicamos el 16 de marzo de 2025 en el estadio de Wembley, donde Newcastle superó con claridad a Liverpool por 2-1 y con lo cual se coronaron campeones de la Carabao Cup por primera vez en su historia, además que después de 70 años lograron volver a gritar campeón debido a que su última coronación se había dado en la FA Cup de la temporada 1954-1955. Hablando de la FA Cup, esta inició el 2 de noviembre del 2024 y los finalistas de esta edición fueron el Crystal Palace y el Manchester City. El camino de las Águilas inició en tercera ronda, donde le ganó 1-0 al Stockport County. En la cuarta ronda superaron al Doncaster Rovers por 2-0. En octavos le ganaron al Millwall por 3-1. En cuartos de final superaron al Fulham por 3-0. Y en las semifinales le ganaron al Aston Villa por 3-0. Por su parte, el camino de los Citizens inició en la tercera ronda, donde le ganaron 8-0 al Salford City. En cuarta ronda le ganaron con lo justo al Leyton Orient por 2-1. En octavos vencieron al Plymouth por 3-1, en cuartos vencieron al Bournemouth por 2-1 y en las semifinales dejaron en el camino al Nottingham Forest por 0-2, con lo cual nos ubicamos el 17 de mayo del 2025 en el estadio de Wembley, donde se jugó la final, que se decidió con el gol de ese a los 16 y que le bastó para darle el título al Crystal Palace por primera vez en toda su historia, donde después de 163 años de historia por fin consiguió un título para iluminar su vitrina. Felicitaciones por el Crystal Palace y una historia maravillosa donde un equipo chico le ganó a un gigante de Europa. En la Premier League el desarrollo fue bastante descafeinado, ya que en la jornada 34 ya sabíamos el campeón, los descendidos y toda la emoción pues se definió bastante pronto. La única pelea fue por ver los puestos a competiciones europeas, con lo cual nos ubicamos el 27 de abril de 2025 en la jornada antes mencionada en el estadio de Anfield, donde el Liverpool se garchó al Tottenham y lo goleó por 5-1, con lo cual se coronó como campeón de la Premier por segunda vez y de esta manera consigue su título número 20 de liga. La tabla final quedó de esta manera.
Y los clasificados a competiciones europeas fueron el Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle y Tottenham, que van a la UEFA Champions League. Aston Villa y Crystal Palace van a la UEFA Europa League y el Nottingham Forest va a la UEFA Conference League. Los descendidos de esta temporada fueron el Leicester, el Ipswich y el Southampton, y por su parte los ascendidos fueron Leeds, Burnley y el Sunderland, que regresa después de vivir un infierno en la segunda y tercera categoría de la liga inglesa y lo logró de la manera más épica posible, ganando la final del playoff con un gol al 90+3. Eso es demasiado cine, hermano. Qué manera tan épica de ascender la del Sunderland. Con esto ya terminamos la revisión de las ligas y vamos a pasar a ver los torneos europeos. La primera competición de la que vamos a hablar es la UEFA Conference League, la cual inició el 11 de julio y que tendría como finalistas al Chelsea y al Real Betis. Este año se estrenó un formato que básicamente es una mierda en mi criterio y que mató una fase que funcionaba bastante bien y de la cual no vamos a ampliar mayores detalles. Lo único relevante es que el Chelsea quedó primero con 6 victorias de 6 posibles, lo que lo ubicó directamente en octavos de final, y por su parte el Betis terminó en la posición número 15, lo cual lo obligó a jugar una ronda preliminar. El camino de los Blues en el cuadro final inició contra el Copenhague, la ida se dio en Dinamarca, fue victoria inglesa por 1-2, la vuelta en Londres también fue para ellos por 1-0, lo que dejó el global 3-1. En los cuartos de final se enfrentó contra el Legia Varsovia, la ida fue en Polonia y fue victoria para los Blues por 0-3, e increíblemente la vuelta en Londres fue derrota por 2-1, lo cual dejó un global 4-2. En semifinales se enfrentaron al Djurgården, la ida se jugó en Suecia, la cual terminó 1-4 a favor de los ingleses, y la vuelta en Londres terminó 1-0 y dejaron un global 5-1. Por su parte, el camino del Betis inició en la ronda preliminar frente al Gante, la ida en Bélgica la ganaron por 0-3 y la vuelta en España la perdieron por 0-1, con lo cual el global quedó 3-1. En los octavos de final se enfrentaron al Victoria Guimaraes, la ida en España quedó en empate 2-2 y la vuelta en Portugal fue goleada española por 0-4, con lo cual el global quedaba 6-2. En cuartos de final se enfrenta al Jagiellonia Białystok, la ida en España quedó 2-0 a favor de los españoles y la vuelta en Polonia quedó empatado 1-1, con lo cual el global quedó 3-1. En semifinales se enfrentaron a la Fiorentina, la ida en España la ganó Betis 2-1 y la vuelta en Italia quedó 2-1 a favor del equipo viola, con lo cual el partido se fue a prórroga y el gol de Abde a los 97 le dio el pase a la final a los españoles con un global 4-3, con lo cual la final se dio el 28 de mayo del 2025 en el Estadio Municipal de Breslavia en Polonia. Lo único que se puede decir de la final entre Chelsea y el Real Betis es que el primer tiempo fue bastante disputado y fue para el Betis, que se fue ganando 1-0 a los camerinos, pero no se sabe qué pasó y en el segundo tiempo entraron dormidos, el gigante inglés se despertó y consiguió 4 goles para dejar el definitivo 4-1 que corona como campeones a los Blues, y de esta manera son el primer y único equipo en Europa que ha ganado todas las competiciones UEFA que se han disputado históricamente. La UEFA Europa League inició el 11 de julio de 2024 y los finalistas de esta edición fueron el Tottenham y el Manchester United. El comentario de la fase de liga es el mismo que en la competición anterior. Me parece una completa poronga y lo único importante es indicar que el Manchester United terminó tercero con 18 puntos y el Tottenham quedó cuarto con 17, con lo cual estos dos equipos pasaron directamente a la ronda de octavos de final, con lo cual el camino del Tottenham inició en octavos de final contra la AZ Alkmaar. La ida en Holanda la perdieron 1-0 y la vuelta en Inglaterra la ganaron por 3-1, dejando un global de 3-2. En los cuartos de final se enfrentaron a la Eintracht de Frankfurt, la ida en Inglaterra quedó en empate 1-1 y la vuelta en Alemania fue para los ingleses por 0-1, con lo cual el global quedó por 2-1 a favor de los ingleses. En semifinales se enfrentaron al Bodo Glimt, la ida en Inglaterra la ganaron por 3-1 y la vuelta en Noruega también la ganaron por 0-2, con lo cual el global quedó 5-1. El camino del Manchester United inició contra la Real Sociedad en octavos de final, la ida en España quedó en empate 1-1 y la vuelta en Inglaterra fue para los ingleses por 4-1, con lo cual el global quedó 5-2. En cuartos tuvieron un enfrentamiento épico contra el Olympique de Lyon, la ida en Francia terminó 2-2 en un partidazo que se dio también en la vuelta en Inglaterra, con el mismo marcador que los llevó a una prórroga que sería de las mejores que yo he podido ver. Al minuto 109 Lyon ganaba 4-2 el partido,
pero los goles al 114 de Fernández, 120 de Kobe Mainoo y a los 121 de Harry Maguire dejaron el partido 5-4 en una noche de ensueño en el Teatro de los Sueños. El global quedó 7-6 a favor de los ingleses. Las semifinales lo enfrentaron al Athletic Club, la ida en España la ganaron 0-3, aunque con un poco de ayuda arbitral a mi criterio, y la vuelta en Inglaterra también la ganaron por 4-1, lo cual dejó el global 7-1, con lo cual nos ubicamos el 21 de mayo de 2025 en el estadio de San Mamés en Bilbao, España, donde se disputó la final entre el Tottenham y el Manchester United. La final fue bastante aburrida y, si se puede decir, de las tres competiciones, esta fue la peor de todas. El desarrollo se dio con un gol de los Spurs a los 42 del primer tiempo, y a pesar de que el Manchester United intentó conseguir el gol del empate o algo que lo llevara a los tiempos extra, el marcador no cambiaría más, con lo cual el Tottenham se coronaría campeón y conseguiría su tercer título de UEFA Europa League, acabando de esta manera 17 años de sequía de títulos en general y 41 años sin títulos europeos. Para finalizar, dejamos la mejor competición de Europa, la UEFA Champions League, la cual inició el 9 de julio de 2024 y nos dejó dos finalistas que fueron el Inter y el Paris Saint-Germain. Aquí también el comentario de la fase de liga es el mismo: me parece una mierda el formato, que es inviable y le quitó la magia a las Champions. Lo único relevante para decir de esta fase fue que el Inter quedó cuarto con 19 puntos y clasificó directamente a octavos de final, y el Paris Saint-Germain se fue a la posición 15 con 7 puntos, con lo cual tuvo que disputar la fase preliminar. El camino del Inter inició con el cruce frente a Feyenoord en los octavos de final. La ida en Holanda la ganó el Nero Azzurro por 0-2 y la vuelta en Italia la ganó por 2-1, con lo cual el global quedó 4-1. En los cuartos de final se enfrentó al Bayern Múnich. La ida en Alemania, el Inter logró un gran resultado y le ganó por 1-2, y la vuelta en Italia quedó en empate 2-2, con lo cual el global fue 4-3 a favor de los Nero Azzurros. La final los enfrentó al Barcelona en una llave mágica donde las emociones y el buen juego hizo presencia. La ida en España quedó empatada 3-3 y la vuelta en Italia estaba empatada 2-2, y a los 88 Rafinha adelantó al Barça 3-2. Cuando todos llegamos a pensar que el finalista era el equipo culé, Acerbi puso el 3-3 al 90+3, con lo cual el partido se fue a prórroga, y a los 99 Fratesi puso el 4-3, que fue suficiente para poner al Inter en la final con un global de 7-6. El camino del Paris Saint-Germain inició en la ronda preliminar enfrentándose al Stade de Brest. La ida en condición de visitante la ganó por 0-3 y la vuelta en condición de local la selló con un aplastante 7-0, lo que dejó un global 10-0. En octavos de final se cruzaron contra el Liverpool. La ida en Francia la perdieron por 0-1 y la vuelta en Inglaterra la ganaron por 0-1, con lo cual el global quedó empatado 1-1. En la prórroga no pasó nada y en los penales se impusieron los parisinos por 4-1. En cuartos de final se enfrentó al Aston Villa. La ida en Francia la ganaron por 3-1 y la vuelta en Inglaterra la perdieron 3-2, con lo cual el global quedó 5-4 a favor de los franceses. Las semifinales lo cruzaron contra el Arsenal. La ida en Inglaterra la ganaron por 0-1 y la vuelta en Francia la ganaron por 2-1, con lo cual el global quedó 3-1. La final de esta edición de la Champions se disputó el 31 de mayo de 2025 en el estadio Allianz Arena de Múnich, en Alemania. Y pues básicamente es lo que se puede resumir de esta final: es que solo la disputó un equipo y que duró exactamente 12 minutos, porque después del primer gol del PSG todo se terminó. Inter no se vio en ningún momento, les pasaron por encima, y adicionalmente, como comentario, fuera de que todo lo perdieron a nivel local, Liga, Copa y Supercopa, esta final la perdieron de la manera más bochornosa posible. En resumen, jugaron horrible, y en parte también fue gracias a la virtud del Paris Saint-Germain, que jugó un partido de ensueño y donde las ganas de entrar a la gloria fueron premiadas con un 5-0 al final, lo que fue muestra de que son el mejor equipo en Europa y, pues, si se puede decir, actualmente del mundo. Y esto se puede decir porque firmaron un triplete de Liga, Copa y Champions que lo convierte en el noveno equipo que lo logra, además de que la Supercopa también la ganaron a nivel local, completando de esta manera una temporada de ensueño donde ganaron todo lo que jugaron. Chapó por los parisinos y por la reaparición de los equipos franceses, que cada vez están haciendo mejores papeles en competiciones europeas. Por el momento vamos a dejar el video y el resumen de la temporada europea hasta aquí, porque ya se hizo bastante largo. Antes de finalizar, te quiero pedir un favor grande: suscríbete al canal, dale un me gusta al video, si te gustó compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo, siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y valoren mucho la frase de David Beckham: el fútbol no es un juego, es magia. Adiós.